esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, y nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, qué bueno que nos encontremos de nuevo. Hoy sábado, mañana ya va a ser el último día de estos días de Semana Santa, donde vamos a tener estas meditaciones especiales. Y ayer veíamos al Señor crucificado en la cruz con un grupo de personas que eran distintas posiciones que quizá en alguna estábamos nosotros. Pero hoy quisiera hacer énfasis de la profecía. ¿Qué era lo que hablaban los profetas 500, 700, 300 años antes del Señor? ¿Qué decían de Él? Ustedes saben que cuando David escribe su Salmo 22, empieza ese salmo con las palabras que Cristo dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo no repite esas palabras casualmente. Él fue desamparado por Dios. ¿Por qué? Para ampararnos a nosotros, porque Él cargó el pecado de cada uno de nosotros en esa cruz. Pero el Salmo 22 sigue, y en su versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, dicen, se encomendó a Jehová, libre de Él, sálvele, puesto que Él en Él se complacía. Otro versículo dice, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Y cuando leemos que el Señor estaba en el huerto de Getsemaní,
Dice que corrían de su cabeza gotas como de sangre, gotas de sudor como de sangre. Era por la agonía, el sufrimiento que él estaba teniendo antes de ser entregado. Acuérdense lo que decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Él sabía que tenía que venir a dar su vida, que era el único Cordero de Dios sin mancha que podía pagar el rescate. Y el Salmo 22 también dice más, dice: horadaron, en su versículo 16, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este Salmo 22 profetizaba lo que iba a pasar con Cristo. Isaías 53, quizás para ustedes muy conocido, ¿no? Dice, en el versículo 5 dice: mas él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su dolor, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. Isaías sigue dando el relato en ese capítulo 53 de los sufrimientos del siervo de Dios, y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así, Dios ve que cada uno de nosotros está en su camino. Nos ve como ovejitas. Ustedes saben que la oveja va detrás de los pastos verdes. Busca su comida y buscando su comida se pierde. Y a veces nosotros somos como ovejas y Dios nos ve como ovejas. Cada uno está en su tarea, en su quehacer. Y nos olvidamos de Dios, nos perdemos. Y después cuando queremos volver, somos como aquella oveja perdida que el pastor tuvo que buscar y que la trae gozoso en sus hombros. El profeta Isaías decía esto del Señor Jesús. Él lo profetizaba. El otro día hablábamos de Zacarías 9:9, cuando entra triunfal a Jerusalén, montado sobre un asno chiquito. ¿Cuántas profecías se cumplieron con Cristo? Y los hombres no querían verlo, no querían creer en él. Pero yo quisiera hacerte notar en esta tarde cuando Juan, el apóstol Juan, aquel que amaba a Jesús, que dice el relato bíblico que estaba con María, la madre de Jesús. Y el Señor en sus últimas palabras, que no vamos a pensar en todas ellas hoy porque si no se nos haría muy largo, antes de entregar su espíritu, su amor puede más que el dolor, que el sufrimiento. Su amor puede más al ver esa madre llorando ahí por su hijo muriendo en la cruz. Y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y dice el relato del evangelista que a partir de ese día, María, la madre de Jesús, comenzó a vivir en la casa de Juan. Él tenía amor hasta tal punto que podía pensar en el sufrimiento de su madre y no en su sufrimiento propio. Qué amor que tenía Cristo. Pero yo quiero pensar con ustedes en un relato que nos dice, en un versículo que nos dice Mateo, que está en Mateo 27, 51, y dice así. En el 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor no fue muerto. Él entregó su vida. Él ponía su vida y la volvía a tomar. ¿Y qué dice Mateo en 51, 27, 51? Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiero hacer especial énfasis en esto de que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía su lugar de reuniones, el tabernáculo, su templo, y este templo constaba de 3 partes: el atrio general, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo, que era un lugar especial, que se entraba una sola vez por año, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, a ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Ese lugar santo del lugar santísimo estaba
separado por un velo, que no es el velo que nosotros conocemos hoy en día, algo fino, no. Era una tela bien gruesa. Ahí en el Pentateuco tenemos el detalle de lo que tenía que ser ese velo. Era una tela pesada. No era fácil de romper la mano, ni con una tijera, ni con un hacha. Era un velo muy pesado que cubría toda la superficie entre el lugar santo y el lugar santísimo. De hecho, cuando el sumo sacerdote entraba y si tenía un pecado y moría en el lugar santísimo, tenía que ir atado con una soga para que de afuera lo tiraran. No se podía entrar a ese lugar. Sin embargo, cuando Cristo muere, ese velo se rompe de arriba abajo. ¿Quién lo rompió? Dios mismo abrió el velo para que nosotros tuviésemos entrada al lugar santísimo. A ese lugar que se entraba una sola vez por año, Dios abre la puerta, rompe el velo por la muerte de Cristo para que usted y yo podamos entrar cuando quisiéramos a su presencia. Ese lugar santísimo está entre mi corazón y la presencia de Dios. Ese lugar santísimo está entre tu corazón, tu vida y la presencia de Dios. Y Dios ha abierto el velo para que cada uno por la fe pueda entrar al lugar donde Dios está. ¿Sí? No hace falta otra cosa. Fe en la obra de Cristo. Cristo no pide nada. Cristo, Él pagó el precio por todo lo que hizo, por nuestro pecado. Y lo único que pide es fe, entrega, confianza en la obra de Él. Ese lugar santísimo, usted y yo podemos tener acceso por la sangre de Cristo. Porque Él pagó el precio y Dios lo rompió y eliminó el velo. El libro de Hebreos dice que teniendo este sumo sacerdote que hizo una vez y para siempre el sacrificio, acerquémonos con corazón confiado, con fe, con plena certidumbre de nuestra fe, de que Él pagó el precio y que está esperándonos para que nosotros podamos hacernos sus hijos. En este sábado, donde los discípulos estaban encerrados por miedo a toda la dirigencia religiosa. Oh casualidad, este sábado usted y yo estamos encerrados también por miedo a un virus peligroso. La diferencia está en que esos discípulos que no entendían qué era lo que estaba pasando, que habían visto al Señor perder su sangre en la cruz, entregar su vida, pero había otra profecía que decía, hueso suyo no será quebrado. Y el apóstol Juan ve cuando un soldado, para apurar porque la fiesta de la Pascua llegaba, empieza a quebrar las piernas de los dos malhechores y llega a la presencia, a la cruz del Señor y lo ve muerto. Y un soldado clava su lanza en el costado y dice el relato bíblico que salió sangre y agua, plasma, señal de que él había entregado su vida. Y aquellos discípulos que vieron al Señor nunca pensaron que ese Señor, visto ahí colgado en la cruz, iba a poder volver a tomar su vida. Pero esto lo vamos a ver mañana. Pero quiero dejar en claro, hoy que estamos hablando en este día intermedio, si el velo del templo se rasgó de arriba abajo, si entraste al lugar santísimo. ¿Cómo entro al lugar santísimo? Por fe, con un arrepentimiento, con una oración sincera de tu corazón, diciéndole, Señor, creo que vos moriste por mí. Creo que abriste el camino hacia la presencia de Dios. Creo que tú eres el sumo puente, el sumo pontífice, aquel puente que me acerca a Dios. Cristo es el único, porque no hay otro Dios. No hay otro Salvador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y este Dios hoy te está esperando, con los brazos abiertos, como esperaba el Padre a aquel Hijo pródigo, a que vuelvas. ¿Te animarás? Es un desafío, es personal, pero Dios te está esperando. Y en este día quiere que vos lo encuentres. Él te está buscando. Encuéntrate con Dios. Y que ojalá que a partir de hoy podamos caminar usted, vos y yo, tomados de la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga en este sábado de Semana Santa.